Buenas a todos, acá Matt de Independencia Financiera trayéndote visión de Matt Flash para comenzar la semana, lunes por la mañana, tener un par de papeles extra debajo del bolsillo, entender cómo vamos a estar arrancando y poder empezar la semana de la manera correcta con nuestras inversiones. Recuerden que este video suele ser muy cortito, entre 10 y 15 minutos, así que hagamos una rápida visión por todos los papeles. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte. Acabamos de llegar a los 2500 seguidores, lo cual es una locura y estoy muy agradecido, chicos. Recuerden que nuestro próximo milestone, donde vamos a estar haciendo algo importante, va a ser los 5000, ¿sí? Todavía estamos a mitad de camino, falta mucho, etcétera, pero cada ayuda, cada suscriptor, cada compartir en las redes sociales, cada like, cada comentario, todo eso nos ayuda a seguir creciendo y estar cada vez más cerca de esta gran meta, donde vamos a estar haciendo algún festejo importante, ¿bien? Comencemos. El primer papel que vamos a estar analizando es Cresud, en este caso en su versión en Norteamérica, Creci. Me parecía interesante hablar un poco de este papel porque veo un par de condiciones que por ahí no todos están viendo, sobre todo los que están comprados y a veces quedan un poquito cejados por lo que leen en algún foro o alguna cosa así, ¿sí? Estoy viendo señales complicadas para este papel. Si bien estamos en una zona de soporte, me parece que es notable que el papel ha perdido un poco de fuerza, ¿no? Fíjense, para los que no saben desde dónde viene Cresud, más o menos esta es la historia de largo plazo, ¿sí? Una debacle muy fuerte en su momento, el posterior rally, que acá fue donde se empezó a hablar mucho de Cresud. Rally muy fuerte, 80 o 100% en un par de meses nomás. Después lateralización, aburrido, corrección fuerte. Empezó a recuperar, rompe acá, no me acuerdo si fue acá o acá, creo que por acá. La noticia del balance que venía excelente, que vino muy bien, qué sé yo. Sobreextendido, después corrige y acá estamos hoy, ¿sí? Entonces ese es más o menos un pantallazo muy rápido de la historia y acá estamos hoy. Entonces, algo que yo noté a muy simple vista es que empezó a perder fuerza el papel, ¿sí? Algo muy fácil de notar a simple vista con un par de líneas de tendencia simplemente es que el papel empezó a perder fuerza, ¿no? Tenía una aceleración muy fuerte en esta zona y esa línea ya la perdió por acá, ¿sí? Y empezó esta lateralización muy en ese momento parecía interesante, ¿no? Si nos paramos acá, uno puede decir, bueno, mirá, está consolidando un poco toda esta suba y toda esta suba está consolidando un poco y después podía seguir al alza. Ahora, eso no fue lo que ocurrió, ¿no? Fíjense que tenemos ese estilo de breakout medio mentiroso en esta zona, si queremos marcar una pequeña zonita por acá. Parecía que hacía un breakout fuerte y empezó a dejar estas mechas arriba que nos dejaban mucha duda, formó ese patrón de reversión y se nos desplomó el papel, ¿ok? Entonces, a notar que empezó a perder fuerza el papel, empezó a perder líneas de tendencia, se lo notó más lateral, ahora se lo nota un poco bajista y hay señales de que tiene que rebotar acá o se complica. Básicamente estamos en una zona de soporte, fíjense como antes fue resistencia y ahora puede actuar de soporte, con varios reconocimientos ya en las últimas ruedas y la última rueda que tenemos, un doji ahí con mucha duda, mecha superior, mecha inferior y un cuerpo chiquitito, ¿sí? El volumen también está por debajo de la media, con valores muy tranquilos. Ahora, ¿por qué decimos que es importante que rebote acá? Porque si no rebota acá, muy probablemente se vaya directo a esta otra zona de soporte, ¿sí? Y parece que no, pero abajo de esta zona, de hecho ahora les voy a mostrar algo porque la podemos extender un poquito. Estamos hablando de un 8 abajo, ¿sí? Más de un 8%. Fíjense lo que pasa si aplicamos un volume profile. Si nosotros tomamos desde el mínimo más importante que tenemos ahí, fíjense que hablábamos de la importancia de toda esta lateralización y que podía salir al alza fuerte y bueno, en ese caso hizo una falla al alza y después su posterior caída bajista. Acá tenemos el POC, la zona de mayor volumen, la zona de control, y el papel lo perdió completamente, sí, arrancó este día con este gap bajista, hizo esta mecha horrible, después recuperó un poco y siguió su curso, sí, pero perdimos la zona importante, la zona del papel donde había acumulado tanto volumen y que esperábamos que pudiera resolver al alza y continuar con un movimiento alcista fuerte. Después de eso, fíjense cómo entra en esta zona y básicamente cae por inercia.
Y ahora es donde se juega la verdadera batalla para el papel, ¿no? Donde estamos en zona de soporte, coincidencia con la segunda zona, casi, coincidencia con la segunda zona de mayor volumen, y ahí es donde creo que el papel tiene que definir, ¿no? Estamos hablando de entre los 20 y los 19.5, si lo queremos exceder un poco. Recuerden que esto es Creci en dólares. Entre 20 y 19.5 es la zona donde el papel tiene que rebotar. Si el papel no rebota ahí, es muy probable que lo veamos nuevamente en una caída por inercia hasta esta zona, ¿ok? Entonces, bueno, me parece que era interesante remarcar un poco eso en el papel, que si bien está en soporte, lo cual les puede dar una oportunidad de compra, si apuestan a que ese soporte va a ser fuerte y el papel va a rebotar, no pierdan de vista el contexto en el que se encuentra el papel, que ya no está en una tendencia alcista muy clara, donde hacemos este tipo de movimientos y cada retroceso es una oportunidad de compra, sino que empezamos a perder fuerza. No significa que esto no esté en tendencia alcista, porque si uno lo mira más, aleja un poco el panorama y lo quiere ver más de largo plazo, se puede ver como una tendencia alcista, pero venimos de un proceso lateral relativamente largo, depende del plazo en el que operen, con su posterior falla al alza y caída. Entonces no me parece un papel que en el corto plazo esté fuerte o esté en una tendencia alcista inclusive, ¿sí? Así que bueno, a controlar eso para Cresud. Tienen la zona más importante, el soporte, el siguiente, y hacia arriba, bueno, obviamente volver a superar esta zona acá de alto volumen sería por encima de los 21.5 y después obviamente el máximo anterior que se encuentra en 22.3. Pasemos al siguiente. El segundo papel que vamos a estar analizando es AEN, Andes Energía. En este caso vamos a hacer una visión bastante más rápida que el caso anterior de Cresud, que me parecía interesante. Tenemos un soporte claro e importante. Si el papel sigue arriba de esto está ok, si el papel pierde esto se nos complica, ¿sí? Básicamente el soporte pasa por la zona de los 12 pesos, entre 12 y 12.1, 12.15. Es el soporte habilitado por anterior resistencia y después soporte, ¿sí? No es un soporte re fuerte, no tenemos un montón de reconocimientos, ni siquiera en picos y valores clave, pero es un soporte al fin, ¿sí? Básicamente el papel tiene que mantener los 12, fíjense que fue un poco notable que el volumen empezó a repuntar, ¿sí? Si bien no es una escalada enorme de este estilo, el volumen empezó a repuntar y dejó una pequeña mecha inferior en esa zona de soporte, pero también una mecha superior reconociendo el territorio de los osos por ahora, ¿sí? Así que bueno, el papel necesita meter un buen volumen de este estilo y empezar a escalar nuevamente, venir a testear la zona de resistencia de máximos, y de ahí, si rompemos, esperemos que ocurra, el papel va a poder volar libremente. Mientras eso no pase, va a seguir en este rango, va a seguir consolidando, lateralizando un rato hasta que se decida a poder realizar ese breakout, ¿sí? Así que a seguir de cerca mucho el volumen, las velas que vaya formando, y si realmente no pierde este soporte, que venga a testear estas resistencias, ¿sí? Si perdemos la zona de los 12, obviamente todo esto depende desde dónde venga comprado cada uno, pero empiecen a pensar en un stop loss, fíjense cuál es su punto de pérdida máxima, hasta dónde están dispuestos a mantener la posición. Me parece que los 12 son un soporte fuerte que debería respetar. Bien, pasemos al último papel. Y para ir cerrando, vamos a hacerle una visita a nuestra amiga Pampita. Antes de continuar, no olviden dejar un me gusta en el video si disfrutaron, si les sirvió la visión antes de arrancar la semana. Eso definitivamente me ayuda a mí después a revisar un poco las estadísticas y ver cómo va avanzando, qué videos sirven más que otros y en dónde poner el foco en el canal. También dejar un comentario diciéndonos qué les pareció. Cualquier feedback que quieran darnos nos viene bien y ayuda a la interacción y a seguir creciendo como canal. Bien, excelente. Hablemos un poquito de Pampa. En este caso, de vuelta, estamos en la de Nice, un gráfico bastante sencillo, simple, zonas de control, un poco de Fibonacci, proyecciones, objetivos, y fíjense, algo notable es como en los últimos movimientos se nos repite este valor, ¿no? El 0.786 de la proyección, que solemos hablar de que se usa como primer target cuando creemos que el movimiento no va a ser tan fuerte como el anterior y se va a quedar un poquito más a mitad de camino antes de llegar al 100%, entonces comienza una corrección en el 0.786. Y ahí es donde estamos hoy, ¿no? Si miramos esto, estamos prácticamente, sí, milimétrico les diría, en la zona del 0.786 del último movimiento alcista, tomando pivotes de mínimo, máximo y mínimo. Y alcanzamos ese target. Y el papel, a mi gusto, empieza a dejar alguna señal de duda. No significa que ya se vaya a caer, porque acá también teníamos un patrón de duda y después tiró un poquito más. Pero lo veo como más debilitado, si no venimos
con un dibujo de este estilo, ¿sí? No venimos tirando un montón de velas verdes y cada tanto una roja para descansar y después seguimos tirando un montón de velas verdes, sino que es más una vela verde, duda, un par de velas verdes, mucha duda, ¿sí? 3, 4 mechas, una vela verde, duda de vuelta. Y ya alcanzamos el primer objetivo, ya logramos hacer el breakout, etcétera, etcétera. Me parece que es para empezar a pensar en tomar ganancias. Fíjense cuáles son sus valores, si están operando tendencia, cuál va a ser su política de salida en este papel, si van a seguir una línea de tendencia desde acá, desde antes, si van a tomar alguna especie de stop a cada día con algún valor fijo de porcentaje, etcétera. Revisen cuál es su manera de salida, ténganlo presente. El papel podría estar próximo a una corrección, ojalá que pueda dar un poco más y llegue al 100%, estaríamos hablando de los 68.50 más o menos, 68.45, pero en algún momento va a tener que venirse alguna corrección, por lo menos como la de este estilo, ¿sí? Bastante similar a lo que ha hecho antes. Alcanza un máximo, empieza a corregir un poco, lateralizar un rato, tomar fuerza nuevamente pampa y después salimos al alza, ¿sí? Así que si vienen desde la zona de pisos, empiecen a pensar o mismo desde acá o inclusive desde el breakout. En el breakout me parece que por ahí les va a quedar un poquito corto, pero no necesariamente, no está tan mal. Si vienen desde pisos o desde breakout, tengan presente que pueden estar empezando a pensar en tomar ganancias y esperar una nueva entrada más por debajo, ¿sí? Así que bueno, único detalle más a respetar, la zona de los 60.3, 60. Sí, 60.3 dólares es la zona de soporte un poquito más largo, más cortito sería en la zona de los 62, ¿sí? 62 dólares, podría ser un soporte muy cortito, 60, un soporte un poquitín más largo y el próximo ya que nos empezaría a complicar el papel sería en la zona de los 53.5, ¿bien? Así que bueno, esas son las zonas a controlar para Pampa, un poquito la visión y espero que les haya servido el video, que arranquen de manera excelente su semana. Nos vemos en el próximo video. Abrazo.